Les recordamos que cuando nosotros vamos a trabajar vidrio, plástico o lámina, como la superficie es muy lisa, necesitamos una base que nos ancle la pintura para que no se esté levantando. Y esa base la voy a dar precisamente con el gel artístico, con una esponja sintética. Tomo un poquito, voy a cubrir mi tapa. De principio, como se los hemos comentado, se va a ver blanca, pero una vez que esto seca se pone totalmente transparente. A toda la superficie de mi tapa yo ya le di una capa y si se dan cuenta no alteró en nada el color. Entonces digo, ahorita la voy a pintar de otro tono, no la voy a dejar en color anaranjado porque mi dulcero lo voy a hacer en colores muy suaves. Pero bueno, voy a tomar entonces mi gel para dar una base a mi capa y repito, esto me va a servir para anclar la pintura y que no se levante posteriormente. Voy a utilizar ahora mi tapa con mi misma esponja. No voy a usar un pincel, sino que voy a usar mi esponja. Voy a utilizar un color verde sábila, como este tono que ustedes ven aquí, y lo que yo voy a hacer es que voy a tomar igual con mi esponja un poquito y con puros golpecitos voy a empezar a cubrir toda mi tapa. Si mi tapa tiene algunos relieves, es muy importante que yo los cubra perfectamente bien todos. Porque, repito, la tapa es de un color, yo estoy utilizando otro color, entonces quiero que se cubra muy bien el color que ya tengo de base aquí en la tapa de plástico. Y lo voy a hacer de esta forma, muy sencillo. Yo estoy utilizando este verde. Recuerden, como se los digo siempre, yo les doy una idea de qué colores usar, pero finalmente ustedes los pueden cambiar dependiendo del tipo de evento que vayan a tener o del color que a ustedes más les guste. Voy a verter un poquito aquí sobre mi loseta y entonces voy a seguir trabajando con mi esponja. Voy a dar de una a dos manos dependiendo de cómo vea yo que va quedando. Hay pinturas que tienen muy buen poder cubriente, que tienen muy buena pigmentación. Hay otras pinturas que sí es necesario que yo dé dos capas para que me queden bien cubiertas mis piezas. Sobre todo si es que voy a utilizar un color claro sobre un fondo brillante o sobre un fondo más oscuro. Y vean, como yo previamente puse el gel, pues bueno, no me cuesta ningún trabajo pintar esta superficie. La pintura no se levanta, no se bota y ahí se va a quedar fija. Ya posteriormente podré usar un sellador para darle mayor fijación. Pero de entrada vean ustedes cómo queda muy bien mi pieza. Ok. Aquí está ya. Esta la voy a dejar secar y voy a lavar mi esponja porque esta la voy a seguir utilizando. Ok, voy ahora a trabajar con estas piezas que tengo aquí. Vamos a tapar nuestra pintura. Voy a utilizar un pincel plano de filamento de nylon. Un número 5 estaría bien, no necesito uno muy grande. Voy a mover mi tapa. Okay. Y voy a utilizar aquí un color rosa. Aquí voy a pintar a consistencia de wash. ¿Qué significa esto? Que voy a diluir o adelgazar mi pintura con un poco de agua. Es suficiente con que yo moje mi pincel. Digo, mi pieza que voy a pintar no es muy grande, así de que es suficiente con que yo moje mi pincel y con la humedad que tiene empiece a cubrir toda mi pieza. Si ustedes se dan cuenta, se va a ver muy transparente mi pieza o muy translúcido. Eso es lo que yo quiero. No quiero que me quede de un color rosa sólido, sino que me va a quedar muy translúcido. Y lo voy a hacer por la parte de arriba y lo voy a hacer por los lados.
Voy a tomar mi esponja con la que he estado trabajando y con pequeños golpecitos voy a empezar a retirar el exceso de pintura. Recuerden que como mi pintura está adelgazada con agua, pues bueno, sí me va a dejar siempre un excedente. Ese excedente lo voy a retirar con mi esponja de esta forma. Ok, una sugerencia que yo les hago. Como voy a estar trabajando, este lo voy a dejar secar. Como yo voy a estar trabajando con los alambres que cortamos, voy a hacer, y esto lo podemos hacer antes de empezar a pintar. Estas piezas que yo tengo aquí son de pasta flexible, aunque ya están secas, tienen todavía cierta flexibilidad y esto me va a ayudar también para que yo, por ejemplo, con un punzón como este que tengo aquí, pueda hacer una perforación en el centro de esta pieza redonda que voy a utilizar. Al ratito ya a la hora del armado van a entender mejor para qué la estoy perforando. Voy a hacer una perforación en el centro y voy a hacer una perforación también en la parte de abajo de mi mariposa y voy a hacer otra perforación en la parte de arriba. Si les digo, esto fácilmente lo podemos hacer con un punzón. ¿Sí? Entonces ya perforadas, aquí las voy a tener. Vamos a trabajar también con esta que ya tengo aquí yo perforada y vamos a hacer lo mismo. Paso mi pincel con un poco de rosa y voy retirando un poquito con mi esponja. Esto es de lo más sencillo porque no se tienen que preocupar aquí de si me quedó derechita, si me fui chueco. Con lo que sí debemos tener cuidado nada más es con el hecho de que la pintura entre muy bien por todo el relieve de nuestra pieza. Se van a dar cuenta de que me va a quedar más transparente todavía o más translúcido y eso es lo que yo quiero, de esta forma, y la voy a dejar secar. Posteriormente voy a hacer lo mismo con mi mariposa. Como mi mariposa ya la perforé, recordarán que le hice un hoyito con el punzón. Le voy a colocar un palillo en alguno de los orificios que le hice. Le voy a colocar un palillo para que la pueda pintar, pero la pueda a la vez agarrar, porque como es una pieza muy pequeñita, sí necesito también tener cierta posibilidad de poder tomarla para pintarla. Aquí voy a utilizar un color lila o un color morado. Voy a utilizar mi pincel también con humedecido, con agua, y voy a hacer lo mismo. Tomo un poquito de pintura y empiezo a pintar mi mariposa. Les repito, esta mariposa tiene también, es muy pequeñita y a lo mejor no se alcanza a ver en cámara, pero tiene también un relieve muy bonito en las alas, entonces necesito que la pintura entre muy bien por todos esos relieves. Ok, y ya que hice esto, regreso con mi esponja, retiro un poquito, ya se zafó. Aquí retiramos un poquito y dejamos secar también. Estas piezas ya las tengo secas. Ahora vamos a utilizar un pincel redondo, duro. Estos pinceles, se los hemos comentado, son de nuestros amigos de Pinceles Raciel, son fabricantes de pinceles mexicanos. Y pues bueno, esto nos va a ayudar mucho. Estos pinceles nos ayudan mucho para el desarrollo de diferentes técnicas porque tienen una gama muy amplia de modelos de pinceles y de diferentes materiales o diferentes filamentos. Entonces voy a tomar mi pincel, me voy a auxiliar de una toallita de papel, voy a tomar pintura en color blanco. Recuerden, toda la pintura que estoy utilizando ahorita es pintura acrílica y vamos a dar un poquito de pincel seco sobre nuestras piezas. Estas, como pueden ver, bueno, se ven medio transparentes porque retiré parte de la pintura con mi esponja. Aquí está la mariposa y en la mariposa a lo mejor se alcanza a ver mejor ese efecto como deslavado que hice.
¿Sí? Bueno, ahora lo que yo quiero es destacar todos los relieves de mis piezas, porque ven que son piezas con mucho relieve y muy bonitas. Ahí se ve la perforación también que ya hice para que pase el alambre. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a tomar pintura blanca con mi pincel de cerda natural. Algunos le llaman de pelo de cochino. Y voy a empezar a dar pincel seco sobre mis piezas. Van a ver ustedes cómo empiezan a cambiar ahorita. Y se empieza a ver como si fueran estas unas pastillas de dulce, como si fueran piezas de dulce. Recuerden que el pincel seco lo doy siempre en contra del esgrafiado de mis piezas, precisamente porque lo que quiero que luzca son todos los altos relieves. Los bajos relieves quiero que se sigan conservando en el color que di de base, que es precisamente el rosa. Cada que yo tome pintura, voy a descargar sobre mi toallita para no tener aquí una mancha, porque si no todo se va a ver blanco y voy a perder ese efecto que quiero dar. Digo, no es nada complicado dar pincel seco sobre una pieza. Lo único que debemos de hacer es tener cierto cuidado para que nos quede bien aplicado. Ustedes recuerdan cómo se veía en rosa. Solamente, pues bueno, aquí pueden ver ustedes cómo se ve mi pieza ya con el pincel seco en blanco. Ya saben que siempre con la cámara se pierde un poquito el efecto, pero bueno, ahí tenemos ya nuestra pieza. Ok, lo mismo que hice aquí, lo voy a hacer yo con la mariposa. Esto lo dejo aquí a un ladito, sigo con la mariposa. Con mi mismo pincel, sin enjuagarlo, sin mojarlo, sin humedecerlo, voy a tomar color blanco y voy a dar pincel seco también sobre mi mariposa. Recuerden, lo hago en la parte de arriba y en los costados. Tengan un poquito de paciencia con estas piezas que son muy pequeñitas. Luego a veces no sabemos cómo o de dónde agarrarlas. Pero bueno, nada más hay que tener un poquito de paciencia. Si ustedes quieren hacer sus dulceros en tonos metálicos, recuerden que también pueden hacerlo. Es el mismo procedimiento, solamente vamos a cambiar los tonos que hayamos elegido. Estos dulceros, por ejemplo, para una fiesta de niños, se ven súper bien. Todo depende mucho también de nuestra creatividad. Ok, y aquí tengo ya mi mariposa. Entonces vean cómo parece como si mis piezas fueran de pastillaje, de dulce, de azúcar. Es lo que queremos lograr, darles un efecto más tierno, más bonito. Entonces, pues bueno, así es como nos van a quedar nuestras piezas. En la tapa utilicé color rosa y en la mariposa utilicé color morado. Ambas ya las trabajé con pincel seco en blanco. Esto les va a bajar muchísimo el tono. Vamos a dar un último toque aquí. Quiero que se vea más suavecito todavía. Ok. Muy bien. Ahora, aquí a mi pieza también le voy a dar un poco, a la parte de mi tapa, le voy a dar un poco de pincel seco también en toda la orilla. Toda esta parte de la orilla quiero que se vea un poco más blanco, entonces también vamos a darle un poquito de pincel seco. Y vamos a dejar secar. Vamos a tapar nuestra pintura. Y ok, ahora, ¿qué voy a hacer con los alambres que tengo aquí? Recuerden, es un tramo de alambre galvanizado de 12 centímetros y dos tramos de 6 centímetros. Con los tramos que tengo de 6 centímetros voy a formar las antenas de la mariposa. Me voy a auxiliar de un pincel, de una pluma, un lápiz, lo que ustedes quieran. Yo en este caso tengo una hoja de madera y me voy a auxiliar con la parte más delgada para hacer 3 dobleces en uno de los extremos de mi alambre.
Y de esta forma tengo ya una de las antenitas. Con el otro voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a darle 3 vueltas. Y aquí tengo la otra antenita. Y con el más largo que tengo, aquí sí voy a utilizar un pincel, el mango de un pincel. Con el tramo que tengo de los 12 centímetros, voy a dejar 1 centímetro en un extremo y empiezo a dar vueltas. Y ya al final voy a dejar aproximadamente otro centímetro, de tal forma que me va a quedar de esta forma, así como se ve ahí. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente los extremos doblarlos uno hacia arriba y uno hacia abajo, para que entonces me quede de esta forma, y lo voy a estirar un poquito con mis manos. Como es un alambre muy suave, aquí no tengo ningún problema para estirarlo. Bien, y tiene que quedar algo así. Ahora, ok, ya tengo yo aquí mi frasco, ya tengo mi tapa y tengo mis piezas. Voy a colocar en el agujero que hice en la parte de arriba de mi mariposa, voy a colocar una gotita de silicón. Recuerden que yo utilizo silicón líquido o silicón frío. Es muy fácil de utilizar, es muy resistente. Este es de la marca Pascua, es el que yo utilizo. Les agradezco a ellos por proporcionarnos o apoyarnos con este material para desarrollar nuestros proyectos. Voy a colocar una gotita. Y lo que voy a hacer es que voy a introducir en este orificio que yo hice mis alas. Voy a darle un poquito de doblez aquí a mi alambre para que no se vea tan recto. Al otro voy a hacerle lo mismo. Y entonces vamos a colocar una gotita. Es muy poco lo que tengo que poner. Si yo pongo mucho silicón, recuerden que se va a desparramar, se va a escurrir, se va a ver feo y mi trabajo se va a ver sucio. Entonces voy a tener mucho cuidado con esos detalles. Es muy poco lo que yo voy a colocar. Pongo un alambre y posteriormente coloco el otro. No tengo que hacer 2 hoyitos, voy a hacer un solo hoyito y en el mismo hoyito van los 2 alambres y se va a ver de esta forma. Aquí se ve mi mariposa. ¿Sí? Ahí está ya mi mariposa, ahí se ven los alambres, y si yo la volteo, ustedes van a alcanzar a ver el orificio que le hice abajo. Ahí se alcanza a ver el hoyito. En ese hoyito voy a introducir uno de los extremos de mi alambre. Primero voy a hacer lo mismo, voy a colocar una gotita de silicón. Aproveché que tengo la cámara para que ustedes vean. Colocamos una gotita muy pequeñita y entonces introduzco el otro extremo del alambre. Y así es como me tiene que quedar mi mariposa. Si vean, el alambre le va a dar cierto movimiento, ¿sí? De esta forma. Esto lo voy a dejar reposar un poquito para que seque, para que no se me despegue. Y entonces esta parte que yo dejé aquí abajo, este extremo, lo voy a introducir por el orificio que hice en mi base. Ustedes se van a dar cuenta, ahí lo están viendo, que una parte del alambre sale. Ese no lo voy a cortar. Lo que yo voy a hacer con ese alambre es con mis manos doblarlo para que me quede de esta forma. Ahí se ve cómo se dobla de manera muy sencilla. El alambre es calibre 22 y entonces voy a colocar una gota de silicón y lo voy a colocar o lo voy a pegar sobre mi tapa. ¿Por qué hago este doblez? Porque de esta forma mi mariposa va a lucir más y porque además
Yo puedo a lo mejor mover el alambre en diferentes direcciones para darle otro movimiento, pero hacer este gancho me va a asegurar que no se me salga el alambre, que no se salga la mariposa. Entonces ahí me va a quedar muy fijo, ¿sí? Yo voy a dejar que esto repose. Le repito, aquí abajo es donde voy a poner la gota de silicón. Tengo aquí mi frasco y entonces voy a colocar esta pieza y voy a hacer un poquito de presión para que me quede bien pegada, de esta forma. Y entonces solamente voy a dejar que pasen unos minutitos para que esto me quede bien seco. Ahora, les voy a mostrar uno que ya anteriormente hice. Ya todas las piezas están pegadas, todas las piezas están bien secas, que es este que tengo aquí al lado. A ver si la cámara se abre tantito para que podamos ver mejor los dos frascos. Vean que los dos los hice en tonos muy claros, son tonos muy suaves, muy pastel. Y entonces, les repito, lo único que tengo que hacer es dejar que sequen un poquito.